Perfecto, muchas gracias. Listo, entonces sean bienvenidos todos a este taller de cálculo integral de antivirus para la deserción. Recordemos que nos vamos a enfocar en el parcial número 2. Eh, Recuerden que si alguien tiene una pregunta, cualquier inquietud, con tranquilidad, activa el micrófono y pregunta. O sea, no se quede con la duda o habla por el chat, obviamente. Pero a lo que voy es que me puede interrumpir con total tranquilidad, no le dé pena. Listo, entonces voy a compartirle la pantalla. Si en algún momento también tenemos de pronto dificultades o con el micrófono, se está escuchando entrecortado, cualquier cosita, me avisan por favor. Listo, entonces, chicos, recuerden, de pronto los que todavía no conocen el Drive, hay unos grupitos de WhatsApp en donde les he compartido tanto las invitaciones de los talleres que dicto y de los demás tutores, obviamente, y también por ahí les estoy compartiendo un materialcito de estudio. Entonces, ese materialcito de estudio, ¿cuál es? Es un Drive. Cuando ustedes ingresan en ese enlace que está en la descripción del grupo de WhatsApp, para de pronto los que estén enredados con lo que estoy hablando, al final del taller me avisen y yo les comparto los enlaces. Cuando ustedes ingresan ahí en el link, los manda a esta carpeta. Tienen que ingresar con el correo universitario. Entonces, antes de ingresar en cualquier materia, van a dar una carpetica aquí roja, la única, links de interés. Entonces, si ingresamos en la carpeta de links de interés, ¿qué vamos a encontrar? Claro que sí, ya en un momento te lo comparto. Si de pronto alguien lo puede enviar, me hace el favor también por, valga la redundancia. Listo, entonces entramos en links de interés y encuentran un documento de Word. Entonces, cuando ingresan ahí, cuando ustedes ingresan ahí, van a encontrar primero los enlaces para solicitar tutorías con bienestar universitario. Eso es importante. Aquí lo pueden hacer cualquier ingeniería, pero los que sean de sistemas tienen una ventaja y es que lo pueden solicitar tanto en bienestar como con antivirus. En antivirus, las tutorías personalizadas solo aplica para ingeniería en sistemas. Muchas gracias. Listo. Listo. Y tengan en cuenta que también hay otro enlace y también la grabación de este taller, como es de antivirus para la deserción, nosotros lo subimos es en el canal de YouTube, pero los de Bienestar Universitario, aquí tienen dos opciones para llegar a esas grabaciones. Entonces recuerden que este queda en el canal de YouTube, tienen que estar revisando para cuando lo vayan a subir. De todas maneras, los que se registren, ahorita en el enlace que les voy a compartir, la grabación les llega al correo. Se registran pues con el correo universitario. Listo. Por otro lado, ya vimos esta parte del Drive. Ahora vámonos para la materia, que es lo que nos compete el día de hoy. Cálculo integral. Entonces ingresamos en esta carpetica. Primero, muy importante, antes de ingresar en los parciales, aquí les dejé un documento que se llama importante. Primero van a encontrar unos videos que son oficiales de la universidad, de la Nacional y de la Antioquia. Entonces, si ustedes ingresan aquí, van a encontrar básicamente todo el curso que el profesor les va a dictar todo el semestre. ¿Quién es este profesor? Es Jesús del Valle, el profesor que hizo el libro de la universidad. Entonces, la universidad siempre que saca un libro, alguien tiene el micrófono abierto, siempre que saca un libro, al profesor, al autor le corresponde grabar todas esas clases. Entonces aquí está la explicación, todo lo que el profesor les está dictando, aquí está, para los que se quieran adelantar o quieran reforzar lo que ya vieron. Listo. Por otro lado, si ustedes no se ajustan no se acomodan con esas clases, entonces también están las de la nacional. Ahora, por otro lado, hay un solucionario de problemas, pero lo más importante sería eso, la teoría. Entonces, por ahí también les adjunté el libro. Ese libro está por ahí. Yo creo que no lo subí. Pero es muy importante, chicos, aquí un comentario, que se empiezan a acostumbrar al lenguaje matemático. ¿Cómo así? Primero, hay una cosa que se llama es que teoría, clase Hyperporras. Entonces, esto es un apoyo muy bueno y obviamente hay que aprovecharlo. Pero va a llegar un punto en el que hay materias que son un poquito más avanzadas y uno tiene que pegarse desde el libro y son libros que ya tienen un lenguaje un poquito más avanzado.
Entonces aquí en esta teoría, el profe Javier Porras también hizo todas las clases separaditas y hay que decirlo más entendible, un poquito como más resumido para los estudiantes. Entonces fíjense que aquí está todo para los que sean organizaditos y quieran tener la teoría, acá está todo con ejemplos. Y también hay por ahí algunos tallercitos. Listo. Y hay otros videitos pues también como apoyo. Ahora sí, lo que más le interesa pues como a la gente de del Drive serían los parciales. Entonces el día de hoy vamos a ir a los parciales. Fíjense que ahí hay uno solucionado. Que también hay unos virtuales pues que también hay que decirlo, esos son un poquito más difíciles. Si ustedes solucionan, por ejemplo, estos, son capaces de resolver pues los demás, porque obviamente uno tiene que tener el concepto muy claro para poder aplicar esas cositas, para poder resolver este tipo de ejercicios virtuales, porque obvio, se supone que uno tiene la herramienta, todas las herramientas a la mano, entonces ahí se los dejo pues como comentario. Bueno, chicos, y para el día de hoy estaba mirando el cronograma, estos serían los temas. Si de pronto hay algún tema que esté faltando, me avisan porfa, sería la integral definida y la notación de sumatoria. Ahí vamos a ver algunas propiedades que eso es importante, porque eso obviamente nos reduce mucho los ejercicios. Aquí no nos están pidiendo como demuestre cuál es la sumatoria, sí, la sumatoria de tal cosa. ¿Por qué digo eso? Porque normalmente a uno le explican, y ahí es donde entran los ejercicios virtuales. Yo si de pronto aquí hay alguno. Por ejemplo, ya que estamos hablando de ese tema, aquí miren este. Este puede ser, uno diría normalito porque es una raíz. Entonces, le están diciendo como el límite. ¿Esto de dónde salió? De aplicar sumatorias de Riemann. Pero hay algunas que se ponen muy difíciles. Yo por ahí llegué a ver que les habían puesto como con el seno y a uno el profesor eso no se lo explica. O sea, cuál es la sumatoria, por ejemplo, del coseno o no sé qué. Esos son ejercicios ya muy difíciles y uno realmente solo necesita el resultado, porque en ese momento no estamos viendo sumatorias, eso es al final del curso. Entonces son cositas que tienen que tener muy en cuenta. Aunque ahí no encontré pues como el ejercicio, pero esos de las raíces también son buenos. Listo, entonces igual eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Después dice que serían las sumas de Riemann, o sea, una cosa son las sumatorias y otra cosa son las sumas de Riemann. Después el teorema, esto pues la verdad casi nunca lo evalúan, es que el teorema de continuidad. Ah, bueno, sí, esto sí. Si es continua, es integrable, obviamente sí, esto sí, pero el de abajo, análisis del recíproco. Igual si alguien lo ve, lo menciona también, por favor. Después, propiedades de la integral definida, que esto básicamente es cuando ustedes les dan condiciones iniciales, o sea, ya hay que encontrar, por ejemplo, la constante. Funciones pares e impares, hay propiedades de las funciones pares, básicamente cuando uno evalúa una función de menos a, o sea, cuando el intervalo es como el mismo número y acá es negativo y depende de qué tipo de función sea, par o impar, y eso tiene ciertos resultados que simplifican obviamente las integrales. Después pasamos a el teorema fundamental del cálculo. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque ahí vuelvo a hacer el comentario de los ejercicios virtuales, que esos obviamente los vamos a resolver. Fíjense en este ejercicio tan chévere, por ejemplo, este de aquí, que realmente no son difíciles, muchachos, eso sí hay que decirlo, sino que es de entender el concepto. Miren esto, y esto es teorema fundamental del cálculo, pero combinado con regla del L'Hopital. Es como así, claro, porque es que resulta que nosotros, yo tomo aquí esto, aquí estoy haciendo pues pequeños comentarios, pero enseguida vamos a hacer todo paso a paso. Estoy es verificando si sí son los temas que corresponden a este parcial. Entonces, igual también chicos, recuerden que aquí lo que vamos a hacer es resolver el concepto general y hacer unos ejercicios bien poderosos, pero el compromiso cuál es que ustedes sigan estudiando por cuenta propia y por eso es que le estamos gastando los 5 de minuticos al Drive, porque realmente ahí está todo, solamente es que estudien. Y también hay unos parciales presenciales ahí para el que los quiera resolver. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es que nosotros, cuando aplicamos el límite, encontramos que esto es 0 sobre 0
Listo, entonces hay que aplicar L'Hopital. Aquí derivamos normal en el denominador. Fácil, hasta el momento diferencial. ¿Dónde entra a jugar cálculo integral? En el numerador. Para derivar esto, hay que aplicar teorema fundamental del cálculo. Entonces son como temas que se combinan, pero realmente sí es lo que el profesor nos está explicando en la materia. A eso es a lo que voy. Y de pronto cositas que sí, quizás hay que tenerlas claras de las materias de antes. Después nos dicen teorema fundamental del cálculo, continuación, porque pues hay forma integral y forma derivada. Básicamente la forma integral es la integral definida cuando ya nosotros tenemos límites de integración y la forma derivada es la que nosotros tendríamos que aplicar en este tipo de ejercicios que les estoy mostrando. Listo, que sería el segundo teorema fundamental. Listo. Ya después entramos a las integrales impropias tipo uno y tipo 2. ¿Cómo así? Claro, porque es que hay integrales que ustedes tienen una constante y el infinito. O por ejemplo, menos infinito y una constante. Eso sería tipo uno. Pero es que resulta que hay otras que son más poderosas todavía. Y resulta que son de menos infinito hasta más infinito. Y puede que adentro tengan algún valor donde no sea continua. Por ejemplo, nos dicen f de x no es continua, o mejor dicho, para resumirlo con escribir todo eso, que no tengo un lapicerito, espera que estoy escribiendo con el dedo y si es como más complicado. X no pertenece a, por ejemplo, a cero. Entonces ahí tendríamos que partir la integral de menos infinito a cero o de un valor cercano a cero, por ejemplo, menos uno, después de menos uno a cero, porque es que ahí es, o sea, sería impropia en este valor, en el cero y en el infinito. Entonces ahí, o sea, son muchas cascaritas que nos van poniendo. Habría que partir esa integral como tres, cuatro veces, pues son tres, cuatro intervalos diferentes para poder hacer. Recuerden que uno, ¿qué es lo que hace? Cambia uno de estos límites por una variable y evalúa el límite cuando la variable se acerca a ese valor. ¿Listo? Entonces, y hay que hacerlo de a uno en uno. Por eso hay que partirlo como en tres o cuatro, pues en este ejercicio ahí que me acabo como de inventar. Listo, ahora sí, entonces, si no hay ningún otro tema, vamos entonces a empezar con a lo que vinimos. Ahí me disculpan, chicos, que estoy escribiendo pues como con el dedo, pero lo importante es que ustedes entiendan. Entonces, ya que tenemos vámonos de una vez con el teorema fundamental, que esto realmente es muy sencillo. Y terminemos con este tema de una vez, de la forma derivada. Hay una fórmula que nos simplifica mucho eso. Listo, así. Entonces, teorema fundamental del cálculo. Pero recuerden que hay dos. Esa sería la forma derivada. Chicos, de una vez voy a comentarlo. Por ejemplo, en ese momentico, no sé qué le está pasando como a la tableta que se queda literalmente tostada, pero he notado que se resuelve cuando uno o sea, le doy ahí en bloquear y las bloqueo. Entonces, de pronto, unos minuticos que me ausente, sería por eso. Y si de pronto me quedo callado es porque el micrófono se queda activado. Listo, entonces, teorema fundamental del cálculo, forma derivada. Entonces, ¿cuál es la fórmula que nos simplifica esto? Primero, recuerden que cuando nosotros tengamos una integral, sería acá una función, acá otra función, por ejemplo, f de x, para poder aplicar el teorema fundamental. Miren que las variables que yo estoy escribiendo dependen de quién, de x, de x. Cuidado con eso. ¿Por qué digo que estoy hablando de esto? Voy a cambiar esa f por una g, mejor. Porque acá a lo que yo voy a integrar depende es de otra variable. ¿Cómo así? Esto es algo importante que lo van a utilizar en muchas materias, de pronto en mecánica, en un cálculo vectorial. Ustedes no pueden poner como comentario aquí la variable que estén integrando. Eso estaría mal. Tienen que ser variables diferentes. ¿Y por qué?
porque cuando nosotros le apliquemos la derivada con respecto a x, con respecto a x, eso no va a dar cero. ¿Por qué? Porque eso primero lo estaban integrando. Entonces, a pesar de que sea una variable diferente, yo primero tengo que mirar cuál era esta operación de acá. Pero como yo no voy a integrar, sino que voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo, entonces yo digo, listo, entonces esto sería la función evaluada arriba por la derivada de esa función de arriba, menos la función evaluada abajo por la derivada de la función de abajo. Y eso sería todo lo que tiene que aplicar en el teorema fundamental. Esta es básicamente como la fórmula que resume ese tema. ¿Por qué? Si nosotros aplicamos este ejercicio, que ya estaríamos pues como subiendo de 0 a 100, que vamos a de una vez empezar con un ejercicio tipo parcial, pero se van a dar cuenta de que realmente es lo mismo. Nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De 2x a x al cuadrado, que multiplica menos 10t por el coseno de t diferencial de t. Y abajo aquí tenemos a 16 por x al cuadrado más x a la 4. Correcto. Entonces fijémonos que se cumple lo que les estaba mencionando ahorita. En los límites de integración tenemos a x y en la variable, en la función de integración tenemos a t. ¿Cómo así que la función de integración? Claro, eso nos lo dice el diferencial, o mejor dicho, la variable de integración. ¿Quién es la variable de integración? La t. Listo. Pero el límite tiene en cuenta esa x. Vamos a ver eso. Yo por siempre todo hacia la derecha para tener más espacio. Ahí sí. Listo. Chicos, recuerden una pequeña propiedad de las integrales. Si yo evalúo la integral de a hasta a de cualquier función, la que sea, o sea, yo me paro en un punto y me estoy yendo hasta el mismo punto, en el intervalo, ¿eso tiene es? Cero. Listo. Entonces, cuando yo evalúe ese límite, así directamente, ¿qué obtengo? La integral de 2 por cero, o sea, cero, y x al cuadrado, o sea, cero al cuadrado, sería cero, de menos 10t por el coseno de t diferencial de t. Y abajo que tenemos 16 por cero, ¿no? Entonces arriba, ¿qué estamos obteniendo? Por esto que les acabo de mencionar de las integrales. Integral de 0 a 0. Eso sería, obviamente, 0 sobre 0. Es decir, una indeterminación. Entonces, ¿qué procede? Tenemos que aplicar regla del L'Hopital. Entonces nosotros decimos el límite cuando x tiende a 0 de. Fíjense que en el numerador lo voy a extraer de aquí. En el numerador, perdón, nosotros qué estamos haciendo con la regla del L'Hopital.
Estamos derivando con respecto a X todo esto. Y pilas, recuerden que la regla del hospital es derivar cada uno independiente, o sea, nosotros no vamos a aplicar la regla de un cociente, eso estaría mal. Entonces, si nosotros aplicamos eso, solamente es la fórmula que les dije ahora, sería la función pilas. ¿Quién es nuestra función? F de t sería menos 10t coseno de t. Entonces sería tomar esta función y evaluarla en 2x. ¿Eso qué nos daría? Nos daría menos 10 por 2x, o sea, la t hace las veces de 2x por el coseno de 2x. Listo. ¿Y quién sería f de x al cuadrado? F de x al cuadrado sería menos 10 por x al cuadrado coseno de x al cuadrado, ¿cierto? Obviamente uno puede simplificar. Acá nos quedaría menos 20x, ¿sí o no? Y abajo nos quedaría menos 10x al cuadrado coseno. O sea, este, estos paréntesis realmente sobran, pero ahí también los podemos dejar. ¿De eso para qué me sirve a mí? Yo digo que esta derivada, ¿quién va a ser? Yo digo que esa derivada va a ser, recuerden, la función evaluada arriba. Entonces sería menos 10 por x al cuadrado coseno de x al cuadrado por la derivada, de la función de arriba. ¿Quién es la derivada de x al cuadrado? 2x, ¿cierto? Aquí también hago una aclaración que es normal que cuando uno está empezando a ver estas propiedades, pues las confunda un poquito con las propiedades. Pero voy a mostrar. Recuerden, muchachos, que la derivada con respecto a x de una potencia, entonces yo bajo esa potencia pongo el exponente, pongo la base y le resto 1 al exponente. ¿Listo? Mientras que, mientras que, está raro esto. Listo. Disculpen, muchachos. Mientras que la integral, está como todo loco, la integral de una potencia con el diferencial de x, bien sería poner la misma base y sumarle 1 al exponente y vamos a dividir eso entre ese mismo exponente. Entonces, cuidado con esas dos propiedades para que no las vayan a confundir. Y acá nosotros tenemos que restarle a la función evaluada arriba con signo y todo, menos 10 por 2x coseno de 2x. Cierro aquí y cierro aquí. Y eso lo multiplico por la derivada de la función de abajo. ¿Quién sería la derivada de la función de abajo? 2. ¿Por qué? Porque recuerden que primero derivábamos x al cuadrado y después derivábamos 2x. Listo, siguiendo la propiedad que les mencioné ahorita del teorema fundamental del cálculo. Y ahora esto, ¿qué nos queda? Tenemos que simplificar. Nos quedaría, fíjense que tenemos x al cuadrado por x.
y tenemos menos 10 por 2. Eso sería menos 20 x a la 3 coseno, coseno de x al cuadrado. Ahora, para la otra función, tenemos menos por menos, eso sería más, y tenemos este 2 por este 2 por este 10. Eso nos marcaría más 40. 40x por x, perdón, 40x por coseno de 2x. ¿Esto para qué me sirve? Resulta que eso es la derivada de esta integral. Entonces, nosotros lo aplicamos la regla de L'Hopital. O sea, esto es lo que tenemos que aplicar en el numerador. Listo. Y notemos pues que nos faltó un menos, pues que no lo copió el recortes. Listo. Entonces, ahora, ¿qué más hay que hacer? Recuerden que también aplicamos la regla del hospital, hay que derivar lo que está abajo. Entonces, primero, como el 16 es una constante y está multiplicando todo eso, lo sacamos como constante, valga la redundancia, por propiedades de la derivada. Si alguien no entiende, recuerden que me interrumpe con tranquilidad. Y otra cosa, chicos, que tampoco me molesta. Si voy muy rápido, me lo dicen. Si voy muy lento, me lo dicen. No tengo problema. Listo, entonces, si derivamos lo de adentro, sería 2x más 4x a la 3. Ahora volvemos a aplicar el valor de x. Si nosotros aplicamos el valor de x, ahí que vamos a obtener. Eso nos daría aproximadamente, fíjense que arriba aquí tenemos menos 20 por 0 a la 3. Entonces eso se hace 0. Más 40 por 0, otra vez 0. Y abajo tenemos otro 0. Es decir, esto sigue siendo indeterminado. Pero resulta que podemos simplificar algunas cositas. ¿Cuáles cositas? Notemos que acá se está repitiendo la x y la x y arriba también la x y la x. Entonces hay que fijarse muy bien esas cosas. O sea, es válido aplicar regla del hospital otra vez, pero pues es más largo, ¿no? Primero simplifiquemos. O sea, esto sería igual a el límite. Me voy a saltar ese pequeño pasito. O bueno, escribámoslo completo. Saquemos factor común x arriba, entonces tenemos menos 20 x a la 2 coseno de x a la 2 más 40 coseno de 2x. Igual ustedes recuerden que en el parcial, ustedes tranquilamente se pueden saltar ese pasito porque todo es siempre importante. ¿De qué estoy hablando yo? Fíjense, solamente sería quitar esta x de aquí, bajarle 1 aquí al exponente y me quedarían 2. Pero pilas, como yo estoy quitando la x de abajo, también tengo que quitar la x de arriba. Entonces acá esta se me va a convertir en un x al cuadrado y esta x va a desaparecer. Listo. Ese sería el mismo proceso que estamos haciendo aquí. Sacar factor común arriba y abajo y se simplifica. Notemos pues que abajo dejo ese 16 quietecito y saco una x de factor común que lo va a acompañar. ¿De dónde? De acá, porque me va a quedar un solo 2 y me va a quedar un 4x al cuadrado. De manera que el x de arriba que multiplica todo y el x de abajo que multiplica todo, ahí ya sí los puedo cancelar. Es
y obtenemos lo que les había mencionado anteriormente. El límite cuando x tiende a cero de -20 x al cuadrado coseno de x al cuadrado más 40 coseno de 2x. Y abajo que tenemos 16 por 2 más 4x al cuadrado. Este pasito no soluciona la indeterminación. ¿Cómo así? Incluso lo podrían analizar desde arriba. Puede que también, o sea, puede que solo fuera necesario. Ah, no, si nosotros solo aplicamos la regla de L'Hopital una vez. Es que recuerdo unos ejercicios de esos en los que sí era obligatorio aplicarla más de una vez. Enseguida hago ese comentario, que es el compromiso con el que quedamos ahora. Primero terminemos este. Listo, entonces, eso es lo importante de hacer cada ejercicio pasito a pasito y no grabárselo de memoria. Listo, entonces, cuando nosotros evaluemos aquí el X, fíjense que me va a quedar en esta parte de aquí. Como todo eso está multiplicado por un X al cuadrado, eso me lo convierte en un cero más 40 por el coseno de 2 por cero. Recuerden, muchachos, coseno de cero grados es 1. ¿Alguien va a decir algo? Seno de 0 grados es 0. Listo. Bien, tiene el micro activado. Entonces, nosotros aquí estamos teniendo 40 por 1. Y eso es dividido entre 16, que multiplica a 2 por 0. Y esto es igual a 40. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Listo. Esto sería 40 sobre 32. Entonces, le sacamos mitad arriba y abajo. Tendríamos 20 sobre 16. Y esto yo lo puedo ver como 4 por 5 sobre 4 por 4. Eso sería 5 cuartos, sacándole cuarto. Entonces, ¿eso qué significa? Que este límite original es igual a 5 cuartos. Eso sería todo el ejercicio. Listo. Entonces, aquí vamos a irnos al comentario que yo que quería hacer. Entonces, el ejercicio pues si nos da una fracción, nos pide redondear. Listo. Entonces, ¿cuál es el comentario? Fíjense en este ejercicio, mírenlo bien. Acabamos de resolver, ¿sí o no? Y miren este otro. Cambiaron dos, tres cosas. La misma bobada, lo mismo. ¿En qué sentido bobada? Que tener claro el concepto. Que miren que este ejercicio no fue difícil.
o eso es lo que entiendo al ver que nadie pregunta nada, o sea que vamos muy bien. Entonces, de hecho, este que resolvimos es más difícil, entre comillas, dirían algunos. ¿Por qué? Porque es más largo. Porque abajo en el denominador tiene una suma de x. Cambio en este es una sola x, o sea, la derivada es mucho más sencilla. Pero es lo mismo, muchachos. Por ejemplo, en los parciales, creo que esto ya no hay, en los parciales presenciales, no eso sí hay. Eso es otra cosa, mire, es a lo que voy. Los ejercicios realmente es lo mismo desde que uno entienda qué es lo que está haciendo. Antes es una presencial del 2020. Miren el ejercicio 4. Haga uso de la regla del hospital para encontrar el siguiente límite. Miren que este es todavía más sencillo. ¿Por qué? Porque abajo tiene un cero. Entonces, pilas, analicemos esa fórmula. Ese cero sería h de h, o sea, h de x. Sería esto. H de x sería cero. Entonces, ¿quién es la derivada? Obviamente otro cero, porque es una constante. Significa que todo esto me lo hace cero. Y solo tendría que enfocarme en esta primera parte. Por eso esta fórmula es muy buena y me está incluyendo los dos casos al mismo tiempo, sea una constante en los límites o sea una función. Simplemente tengo que tener claro que pues la derivada de una constante es cero y por eso me hace cero toda esa segunda parte de la fórmula. Listo, entonces ahí ya dejaríamos ese tema listo. Ya les corresponde entonces a ustedes muchachos seguir trabajando un poquito. Ahora vámonos con sumas de Riemann, que eso es muy importante. Entonces, hay unas formulitas que nos pueden simplificar eso un poquito también. Es como lo idóneo, siempre tener claro el concepto, mirar qué fórmulas son las que tengo que aplicar para resolver ese ejercicio y empezar a resolver lo que me propongan. Entonces, vamos a escribir aquí el tema. Dentro de las sumas de Riemann, vamos a ver las propiedades de sumatorias que les había mencionado ahorita. ¿Por qué? Porque hay que utilizar ese concepto dentro de la suma de Riemann. Sí. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que nosotros tenemos que aplicar? Recuerden que cualquier función, eh, cualquier función, por ejemplo, desde A hasta B, vamos a estos límites aquí, de f de x, esto es igual a quién. Es análogo, aquí como un comentario para los curiosos, esto es análogo a la definición de la derivada que nosotros aplicamos, es que el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Esa era la definición. Esta también es la definición, pero de las integrales. Entonces resulta que cualquier integral definida, la que usted quiera, la puede encontrar así. Obviamente, por eso es que entraron a jugar las propiedades y las simplificaciones, porque hacer esto por la por la suma de Riemann es muy difícil. Hay funciones que se vuelven muy difíciles. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Esto sería el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a uno hasta n de, digámoslo, para no escribir tantas fórmulas, y una vez pongo, mira aquí, de A
más y por delta de x. Entonces esto multiplicado por el delta de x. Entonces el delta de x simplemente sería b menos a sobre n. Vamos a escribir todo eso por el delta de x. Correcto. Pero entonces, ¿quién es ese delta de x? Como lo acabo de mencionar, delta x simplemente es b menos a sobre n. Entonces, fíjense que los límites de integración, ¿dónde entran a jugar? Aquí y en ese delta de x. Dependen de a y de b. Listo. Entonces, ¿esto a mí para qué me sirve? Primero hagamos un ejemplito sencillito. Entonces, nosotros nos pueden decir, por ejemplo, calcular el área de esta integral. La integral de 0 a 1 de x al cuadrado más 3 por el diferencial de x. Entonces, primero hagámoslo por el método fácil, apliquémosle las propiedades, ¿sí o no? Eso sería 1/3 por x a la 3 evaluada de 0 a 1. Estoy integrando de una vez. Más 3 que multiplica x evaluada de 0 a 1. Listo. Ya no hay constante porque ya estamos hablando de integrales definidas. Aunque realmente eso no lo he explicado, pero esta es una muy sencillita. Igual si alguien se me pierde, me dice. Pero básicamente estoy haciendo la comprobación. O sea, este resultado tiene que ser el mismo que nos va a dar por la suma de Riemann. Entonces, primero hagámoslo por el método fácil. Ya ustedes saben que si por el método de Riemann no les da eso, entonces tiene que haber algún error. Listo, entonces es muy importante hacer esta primera parte bien. Esto sería igual a 1/3 que multiplica a 1 más 3 que multiplica a 1. Entonces hay que nos está marcando 1/3 más 3. Eso nos daría 10 tercios. Entonces resulta que el área bajo la curva de esa integral en ese intervalo es 10 tercios. Entonces ahora hagámoslo por sumas de Riemann. Entonces eso nos dice que la integral de 0 a 1 de x al cuadrado más 3 por el diferencial de x es lo mismo que el límite cuando n tiende a 0, al infinito, perdón, de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de a. Entonces pilas, ¿quién es nuestro a? Permítame, chicos, un momento. Cero, Me, ¿Alguien dijo algo? ¿Me repites, por favor? que la sería cero. Eso, exacto. Muy bien. Deme un minutico, por favor. Y la compañerita que mencionó esto en el chat, ¿lo podrías enviar, por favor, aquí en el chat, valga la redundancia, o en el grupo de WhatsApp? Deme un minutico, por favor, no me- Súper, listo, entonces continuemos. Muy bien, como lo dijeron, como la compañera lo mencionó, el A es cero. Entonces, listo, enseguida resolvemos este. Interesante. De hecho, ese, si ustedes siempre van a notar que voy a hacer siempre paralelismos. Ahí están viendo el ejercicio. Ya les voy a explicar qué es eso de paralelismos. ¿Están viendo el ejercicio? ¿Sea g de x o no? Sí, profe.
Muchas gracias. Notemos pues que nos dan la función derivada y nos dan unas condiciones, ¿cierto? Y nos dan ahí como una integral donde mezclan esa función derivada con otra cosa, con X. O sea, esto hay que hacerlo con integración por partes. Ahora, ¿cuál es el paralelismo? Mírenlo muy bien. Ahora vámonos para el drive. Esto de acá. Fíjenlo, véanlo, la misma cosa. Pero como es virtual, es un poquito más difícil. Miren que es el mismo ejercicio. Cambiaron pilas. Cambiaron G de X por P de X. Eso es lo que nos dicen. Y aparte, fíjense que esta está derivada tres veces. El que la compañera propuso solo está derivada dos veces. Entonces es más cortico. Y no solo eso. Miren que es X normalita, X. Pero en el que está virtual es X al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo importante? El que entienda el concepto hace los dos ejercicios, pero como es virtual, es un poquito más largo por lo que les había mencionado ahorita. Pero entonces vamos a lo mismo. Enseguida resolvemos, explicamos bien ese concepto que sería la integral definida. Miramos la integración por partes en las integrales definidas y hacemos uno de los dos y ya les queda pues como tareita intentar el otro, que es lo mismo, exactamente igual. Con mucho gusto, listo, súper. Entonces, ¿por qué hago tanto eso? Porque son cascaritas que ustedes siempre se van a encontrar en los parciales, sea de integral o de la materia que sea. Eso, entonces, primero terminamos este y nos vamos a resolver entonces ese otro concepto. Listo. Entonces, A sería cero y B sería uno. Ahora, entonces, ¿quién es nuestro delta de X? De una vez, uno menos cero sobre N. Esto es igual a uno sobre N. Listo. Entonces eso sería el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a uno hasta n de a, o sea, cero, vamos a escribirlo todo completo, más i por el delta de x, o sea, uno sobre n. Y a todo esto lo vamos a multiplicar, pilas, ahí me está faltando un paréntesis, este de acá, y todo esto lo vamos a multiplicar por uno sobre n. Entonces ahí que estamos obteniendo. Yo creo que eso, vamos a- nosotros aquí obtenemos que esto es el límite para que se vayan acostumbrando una vez a la notación científica y al lenguaje matemático. Entonces, la suma todo, el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde igual a uno hasta n de quién. Ahora simplificamos todo eso. Fíjense que nos quedó adentro del paréntesis u, 1 sobre n por i, o sea, i sobre n. Y todo esto multiplicado por uno sobre n. Entonces ahí que estamos encontrando. Eso es el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a uno hasta n de i sobre n al cuadrado. Entonces, esto es muy importante, chicos, identificar quién es nuestra variable en cada operación. ¿Cómo así? ¿De qué estoy hablando? En las integrales, yo lo mencioné ahorita, en otras palabras. En las integrales, nuestra variable no la dice el diferencial. O sea, yo sé que si acá hay una y, eso es constante respecto a lo que yo estoy integrando. O sea que sale de la integral. Listo. Ahora, en una derivada, esto es lo que me dice respecto a quién estoy derivando. En un límite, esta variable de acá es la que me dice a quién es la que tengo que evaluar. O sea, si yo encontrar aquí una y, esto es constante respecto a la variable que yo estoy evaluando y sale del límite, ¿cierto?
En la sumatoria pasa exactamente igual. La variable me lo dice el límite inferior. Esta es mi variable. Arriba es el límite superior, pero no es una variable. O sea, a pesar de que aquí está la n arriba, y yo la tengo aquí abajito, pues metida dentro de lo que estoy aplicándole la operación, esa no es mi variable. Mi variable es la i. Por lo tanto, en otras palabras, yo tengo que esto es igual a el límite cuando n tiende al infinito de 1/n² por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de quién, de i. Entonces, pilas, yo no puedo aplicar el límite aquí. O sea, se puede. Legalmente hablando, sí se puede, pero les da cero y eso está malo. ¿Por qué? Porque primero hay que simplificar esa n al cuadrado. Listo. Les voy a enviar la asistencia, por favor, para que la llenen, chicos. Entran con el correo universitario. Y al llenar esa asistencia, les llega la grabación al correo. Dame un segundo, por favor, busco el enlace. Y muchas gracias por haberme acordado. Ah, bueno, chicos, una pregunta. ¿A ustedes al ingresar eso les pidió nombre y correo o no? Al ingresar a esta reunión. Ah, bueno, entonces desde ahí ya quedaría, ya, o sea, eso ya directamente se los envía al correo la grabación. Y recuerden que si no les llega, está en el canal de YouTube de Antivirus para la Deserción. Igual voy a enviar la asistencia, que al parecer como que lo pusieron así porque muchos estudiantes no la llenaban. O sea, pusieron desde el inicio uno registrarse, pero antes no era así. Igual me voy a curar en salud y se los voy a enviar. Chicos, listo, ya lo envié lo logré enviar desde el celular. Se los envié al chat de la reunión. Listo. Entonces, recuerden que nada más es entrar con el correo universitario, registrar la hora y la fecha y nombres. Correcto, entonces, muy importante lo que les estaba mencionando. Si ustedes evalúan aquí directamente, eso estaría mal. ¿Por qué? Porque obviamente van a encontrar que esto es 1/infinito, por esta cosa de acá, o sea, cero, por esa cosa de ahí, eso haría cero. Listo, pero eso está malo. Ustedes primero tienen que aplicar las propiedades de la sumatoria, que eso es lo que el comentario que les había dicho ahorita. Entonces, vamos a mirar esas propiedades. Ahí, de hecho, me salté una, que sería la que ya aplicamos, la sumatoria, por ejemplo, desde igual a 1 hasta n de n por i, por ejemplo. Entonces, como mi variable es i, yo puedo sacar a la n y eso lo multiplico, lo multiplico por la sumatoria, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i. Esa es una primera propiedad. Ahora, vámonos con la que vamos a aplicar. La sumatoria y la más sencillita. Desde igual a 1 hasta n de i. Entonces, ¿eso qué sería? Eso sería n por n más 1. ¿Por qué n? Porque es la variable que está arriba. Es dependiendo de lo que ustedes tengan ahí arriba. Sobre 2. Esas son las más sencillas. Ahora, ¿cuáles siguen? La de i al cuadrado,
y a la 3 y a la 4. Les voy a poner esas, que son como las más difíciles y las más utilizadas entre comillas. Todas las otras se derivan de estas, por así decirlo. Entonces, la derivación sumatoria desde i igual a 1 hasta m de i al cuadrado, eso sería quién, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Eso es a lo que el primer comentario que hice al iniciar el taller. A ustedes no les están pidiendo demostrar estas propiedades. Y si les tiraran, por ejemplo, una función, que es donde los profesores corchan, les dicen, demuéstreme que el área, por ejemplo, de esa función de 0 a 1 de coseno de x por el diferencial de x. Entonces ahí es donde se empieza a poner un poquito complicado porque uno no conoce cuáles son las sumatorias de los cosenos, pero es simplemente buscar en internet porque esas cascadas si se las tiran es virtual, eso presencial obviamente no se los van a tirar. Entonces, estas propiedades, por el momento, ustedes no necesitan saber de dónde salieron. Si las saben sacar, muy bien, y si le buscan, le sacan el tiempo, vale la pena. Pero si ustedes saben el resultado, con eso es suficiente. Entonces, ahora no, ya para la última parte de la materia, que se enfocan en sumatorias y series, ahí sí les explican todo con detalles. Entonces, acá sería la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i a la 3. Eso que nos quedaría. Es la misma que de i, pero va a estar todo elevado al cuadrado. N por n más 1 sobre 2 todo eso al cuadrado. Y finalmente la de 4 la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i a la 4 esto sería, siguiendo un patrón, la de i a la 4 es parecida a i a la 2. Entonces sería n por n más 1 por 2n más 1 igual que ahorita, pero a esto hay que multiplicarlo aquí por otro término, que sería 3n cuadrado menos más 3n menos 1. Y todo dividido entre 30. Michael, la de los pi a la 3 es sobre 4. Exacto, pero es que, fíjate, ahí tienes razón, pero aquí también está bien escrito. ¿Por qué? Porque mira que ese Ah, cuadro, sí, 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 no me había fijado. dale tranquilo, muchas gracias, güey. Listo, entonces, con esto podemos resolver ese ejercicio. Recordemos que entonces, ¿qué aplicamos? El límite, el límite, cuando n tiende al infinito, de 1 sobre n al cuadrado por n por n más 1 sobre 2. Listo. Y eso de dónde sale porque el resultado está sumatorio. De manera que acá se me va este cuadrado con esta n. Y obtengo aquí pues sin saltarme un pasito. Recuerden lo que les había dicho ahora. Si sienten que voy lento me dicen y si sienten que voy rápido también. Acá me quedaría un 2n y arriba que me va a quedar un n más 1. ¿Sí o no? Listo. Entonces aquí recordar una propiedad de álgebra y trigonometría. Pilas con eso, muchachos. Eso está muy bien. A más B sobre C, eso está muy bien. Yo lo puedo distribuir. Correcto. Eso se llaman fracciones homogéneas. Tienen el mismo denominador.
pero esto está muy mal. Esto es diferente de tener A sobre B más A sobre C. Eso no. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí vamos a aplicar la de arriba. Esto sería el límite cuando n tiende al infinito de n sobre 2n más 1 sobre 2n. Sin saltar ningún pasito, sería el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre 2n más el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre 2n. Aquí era otro n. Entonces este n se me va con este n y ahí me quedan un medio. Y acá me está quedando 1 sobre 2n. Entonces, bueno, sin saltar ahí por ningún paso, ok, ya tenemos la respuesta. Eso sería el límite cuando n tiende al infinito. Solo para recordar de pronto propiedades que no está de más. Un medio más, ahí pues también podría sacar ese un medio. Bueno, dejémoslo adentro, para no aplicar tanta cosa. Límite, que es que igual eso desde más arriba ya se podía uno saber cuál era el valor. Pero igual, como para dejar todo a detalle. El límite de una constante es la misma constante. Listo. Ahí no importa así esté yendo hacia el infinito. Como es una constante, no pasa nada. Pero es que acá me está quedando 1 sobre 2 por infinito. En otras palabras, 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito es 0. Y eso me está marcando un medio. Y arriba nos había dado 10 tercios. Entonces tenemos que verificar eso. De pronto, esa parte sí está correcta. Se cuenta con esas propiedades. Ah, bueno, pero es que aquí, claro, ya entendí por qué. Hmm, Voy a tener que disculpar con ustedes, muchachos. Que es que en la fórmula, claro, aquí nosotros nunca utilizamos la función, ¿o sí? Nosotros utilizamos la función. Resulta que en esta fórmula, o sea, esta está bien, pero es la función de esto. O sea, hay que evaluar la función en esto de aquí. Entonces nosotros teníamos que este i sobre n, este i sobre n, teníamos que evaluar la función. ¿En cuál función? En la que nosotros nos había dado, que sería x al cuadrado más 3. Entonces, de igual forma, por ejemplo, esto no está mal, pues no es necesario que lo borren, porque esto les sirve. Esta parte de acá, mejor dicho, esta partecita se las voy a separar, que eso también les sirve para este mismo tema. Nosotros aquí, ¿cuál resolvimos? Este ejercicio que nosotros resolvimos, para que no lo tengan que borrar, sería, y lo vamos a verificar, sería cambiar. De hecho, hasta bueno que pase. Porque muchachos, normal a todos se pueden equivocar, pero porque vean, en los ejercicios virtuales, les voy a mostrar algo, evalúan las sumas de Riemann muy diferente. ¿Cómo así? Uno tiene que devolverse, tiene que saberse devolver. ¿Cómo así? Miren, acá les están dando el límite y les están preguntando, ve, ¿cuál es esa función? ¿Cuál fue la función que nosotros integramos para que vos llegaras a ese límite? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer aquí. Nosotros obtuvimos este límite. Entonces, ¿cuál es esa función que tuvimos que haber integrado? Esa función era era x. O sea, era esta de acá. Solamente x. ¿Por qué?
y lo vamos a verificar con la propiedad. Este fue realmente el ejercicio que nosotros resolvimos acá. ¿Yo por qué sé eso? Fíjense que la propiedad, y acá corrijamos de una vez esta fórmula, no la va a tener que volver a escribir porque está gastando mucho. Sería, cuidado aquí con ese detallito, voy a encerrarlo entre paréntesis, aunque es innecesario. F de A más I por el delta de X. Cierro paréntesis y cierro el otro paréntesis. A todo esto lo multiplico por el delta de X. Pues, entonces, esta de aquí arriba la voy a borrar. Esta es la comprobación de otro ejercicio, pues si no es el que resolvimos, igual enseguida también lo podemos hacer. Este fue el que nosotros resolvimos, este integral de acá, de 0 a 1 de X por el diferencial de X. Entonces, ¿yo por qué sé eso? El delta de X sigue siendo el mismo, 1 - 0 sobre n, entonces sería 1 sobre n, listo. Pero a mí me están diciendo, ve, ¿quién es f de a más i por el delta de x? Eso viene siendo esta parte de acá, esta partecita, porque el 1 sobre n es el delta de x. Listo, entonces a mí me están diciendo, evalúeme a f de 0 más i sobre n, por lo que habíamos hablado ahorita, ¿cierto? O sea, porque a de 0, o sea, f de i sobre n. Eso es lo que me están diciendo a mí. Evalúeme f de i sobre n. ¿Y quién es mi f de x? Es la función que yo estoy integrando. Es x. Entonces f de i sobre n, escoger esa x y cambiarla por i sobre n. Y eso justamente es lo que nosotros hacemos acá. Hacemos esta operación y i sobre n. Y todo lo demás hacia allá es lo que nosotros aplicamos. Entonces eso sería un medio. Entonces, como sabemos que eso está bueno, aplicamos la integral de 0 a 1 de x por el diferencial de x. Eso que nos daría un medio por x evaluada de 0 a 1. Y eso que aquí es igual a un medio. Entonces, ese ejercicio está correcto. En el caso de que nos hubiéramos resuelto el que teníamos pensado, el de 0 a 1 de x al cuadrado más 3. Entonces, primero, nuestra función es x al cuadrado más 3. ¿Quién es nuestro delta de x? El mismo 1 sobre n. Entonces, acá tendríamos que evaluar f de 0 más i sobre n, ¿cierto? Porque recuerden que es f de a más i por el delta de x. Entonces, esto sería igual a f de i sobre n. Es decir, i sobre n al cuadrado más 3. Esta es la única parte que cambia con el otro ejercicio. Obviamente, de ahí hacia adelante, las operaciones son diferentes. Pero ese paréntesis que yo acabo de escribir ahí, entraría a jugar acá donde está este otro.
aquí, solamente en esta parte de acá, porque después yo lo multiplico por el delta de x. Entonces, vamos a plantear ese. Voy a dejar planteadito para que lo termine y comparémoslo con este, que me interesa para que hagamos ese paralelismo. Entonces, ¿cómo encontraría yo este? El límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1, esta es otra variable, hasta n de lo que acabamos de encontrar. Porque aquí es donde va el f de a más i por delta de x. O sea que aquí sería i sobre n al cuadrado más 3 y todo eso multiplicado por el delta de x, o sea, 1 sobre n. Entonces, fíjense que lo que les decía ahorita era lo mismo, pero cambiaba ese paréntesis. Obviamente aquí pues ya hay otras propiedades. ¿Cuáles propiedades? Pues acá tendríamos el límite cuando n tiene al infinito. Pilas, 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 muchachos, para que lo tengan en cuenta. Eso no es una unidad imaginaria. Y al cuadrado es diferente de -1. Aquí no estamos hablando de números complejos. Eso. Entonces acá sería el límite de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de se deja tal cual y al cuadrado, por eso ahorita les di la sumatoria de cada potencia de i, acá sería n al cuadrado más 3 y todo eso multiplicado por 1 sobre n. Listo. Entonces distribuimos esa 1 sobre n para adentro y cómo nos va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i al cuadrado sobre n a la 3 más 3 sobre n. Entonces hay que repartir esa sumatoria 2 para cada una. Esa es una propiedad que de pronto no mencioné. La sumatoria desde igual a 1 hasta n de i al cuadrado desde, permítanme, chicos, aquí esto no, por la sumatoria ya sale. La sumatoria desde igual a 1 hasta n de i al cuadrado, más i, fíjense que eso no lo vimos, pero entonces yo puedo distribuirle la sumatoria a cada uno, no me deja borrar, desde igual a 1 hasta n de i al cuadrado, más la sumatoria, no, pero no entiendo por qué se molesta tanto, la verdad. Listo, chicos, súper. Entonces, rebobinando aquí, simplemente lo que nosotros vamos a hacer es i al cuadrado, uy, i al cuadrado más i, eso sería la sumatoria de cada uno por separado. Listo. Eso es una propiedad de las sumatorias. La sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Listo. Y ahí aplicaríamos las propiedades que vimos ahora. Entonces, acá nos marcaría
el límite cuando n tiende al infinito de sumatoria desde igual a 1 hasta n de este término i al cuadrado sobre n a la 3. Voy a saltar un pequeño pasito y es que le voy a sacar de una vez ese 1 sobre n a la 3 y acá quedaría un i al cuadrado más, si alguien se me pierde me dice con tranquilidad, 1 sobre n por la sumatoria desde igual a 1 hasta n. Acá me quedas un 3 sobre n y acá me quedaría un 1. Es como si no me hubiera quedado nadie, ¿cierto? Parece. Y esa simplemente sería la n. O sea, esa es otra propiedad que no mencioné. Sumatoria desde igual a 1 es la más sencilla. Esa sería la n, lo que tenemos en el límite superior. Entonces acá que nos queda límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n a la 3 por n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Ok, entonces, sí, sobre, cierro, más 3 sobre n que multiplica a n, que es la que les acabé de mencionar. Entonces, se me va esta n con esta n. Eso es, la clave, chicos, es esta. Las n no les pueden quedar en el denominador. Por lo que yo les había dicho ahorita, les va a quedar el infinito abajo y eso les va a dar un cero. Entonces ahí estaría mal. Obviamente, pues hay ejercicios que puede que dé cero, pero la clave es que el n no esté en el denominador. ¿Listo? Entonces, primero se me va este 3 con este de acá y me quedaría, hay que distribuir, hay que distribuir estos dos de acá, o sea, hay que distribuirlo y convertirlo en un solo término. Eso nos quedaría como 2 n al cuadrado más n más 2n más 1. O sea, 2n cuadrado más 3n más 1. Esto lo tenemos que escribir de esta manera. Entonces acá tendríamos el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n al cuadrado que multiplica 2n al cuadrado más 3n más 1 sobre 6. Y eso más 3. Entonces, tenemos que hacer la misma propiedad que les mencionaba ahorita, distribuir todo ese numerador entre 6n cuadrado. Ya, eso de arriba es lo mismo que tener 2n al cuadrado sobre 6n cuadrado, saltándome algunos pasitos. Si alguien se me pierde, igual me dice, más 3n sobre 6n cuadrado, más 1 sobre 6n cuadrado. Y todo eso más 3. Listo. Entonces, se me va este cuadrado con este de acá, se me va este con este, ¿y qué estamos obteniendo? Perdón, aquí voy a hacer una corrección de lo que mencioné ahorita. El n no puede quedar, hay que fijarse muy bien, porque en este caso nos va a servir que él quede en el denominador para que esto se me haga cero. La corrección sería, no puede quedar en el numerador, en el numerador. ¿Por qué?
porque si ustedes lo tienen arriba, les va a quedar infinito. Entonces, la clave es sacarla, pero antes de reemplazar ese uno sobre infinito, hay que simplificar. Entonces, cuidado con ese detallito. O sea, ya saben que o les puede dar cero o les puede dar infinito si lo hacen mal. Que miren que si yo reemplazo ese infinito ahí, puede dar incluso indeterminado. Que va a quedar infinito arriba e infinito abajo. Entonces, por eso es que hay que simplificar todas estas cositas. Entonces, ¿de qué estoy hablando yo? Realmente, suma de Riemann sería entender la fórmula, porque de ahí hacia abajo es propiedades y límites. Entonces, de estas últimas propiedades que estamos haciendo aquí son cálculo diferencial. Entonces, eso sería el límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre 3, o sea, un tercio. Un tercio más 3 sobre 6 daría un medio. Un medio por n. 1 sobre 2n más 1 sobre 6n cuadrado. Y eso más 3. Entonces acá que nos quedaría, esto me da 0 porque sería 1 sobre infinito y esto me da 0. ¿Cuánto me está marcando? Un tercio más 3, es decir, 10 tercios. Que lo habíamos verificado con las propiedades. Entonces fíjense que ahí verifiqué el ejercicio pues que, para la redundancia, que ya habíamos hecho con las propiedades. Hicimos este otro que pues obviamente ya se los había hecho, eso sí fue por equivocación, pero sirvió en el sentido de que le permite a uno como devolverse, entender uno cómo se devuelve. Por ejemplo, si lo comparamos con este, vamos a hacer este, hacemos el que la compañera propuso y terminamos por el día de hoy. Ahí realmente ya estaríamos cubriendo todos los temas y también porque solo quedan 20 minuticos. Entonces, pues para que sean las dos, sería el límite cuando n tiende al infinito de esta sumatoria. Acá cambiaron la i por k. Listo. 2n más 5k sobre n a la 3. Solo lo de arriba está elevado al cuadrado. Correcto. Entonces, en primera instancia, uno a esto no le ve ninguna forma, pero es que, claro, hay que llevarlo a la original. ¿Cuál es la original? F, o sea, después del límite está lo que es la sumatoria. Voy a cambiar la K por una I. Sería F, la corrección que les dije ahora, F de A más I por el delta de X por el delta de X. Entonces miren que ahí tiene que haber un producto. Y acá no hay ningún producto. Entonces, ¿yo cómo puedo simplificar eso? Como arriba está el cuadrado y abajo está a la 3, eso ya me empieza a dar pistas a mí. Yo lo tengo que, y por lo del producto que les dije, entonces yo lo voy a, chicos que está como molestando aquí, se queda tostada y ninguno. O sea, donde lo mueva no funciona. Listo, aquí con el mouse, como que recupera la vida. A ver, entonces, miren que yo no le veo forma, ¿sí o no? Pero entonces, como esto está a la 3 y esto está a la 2 y yo lo tengo que escribir como un producto, de alguna manera ya me están diciendo a mí que yo tengo que reescribir esto tal que mm, el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de k igual 1
hasta n. ¿De quién? De lo de arriba no lo voy a modificar. Voy a saltar dos pasitos. Si de pronto alguien se me pierde, me avisa. Eso sería o voy a escribir este y enseguida me salto mejor otro. Este quedaría así, al cuadrado, para poder que me entiendan lo del producto y darle la forma. Eso sería aquí n al cuadrado por 1/n. Entonces, como esto está al cuadrado y esto está al cuadrado, yo simplemente puedo decir que es toda toda esta fracción elevada al cuadrado. Entonces miren que acá es donde uno se va dando cuenta qué tipo de función es. ¿Por qué? Porque este sería el delta de x y ese sería el f de a más i, o bueno, k para nosotros, por delta de x. Todavía no tiene la forma, pero miren que está elevado al cuadrado. Entonces, de alguna manera, a mí ya me están diciendo que esa f de x debe ser alguna cosa elevada al cuadrado. Listo. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de si sí? Hay que seguir operándola, hay que devolvernos. Entonces, eso sería todo esto aquí igualito. Y acá que vamos a tener otra vez la propiedad que les dije ahorita. Voy a saltarme el pasito de simplificar, o sea, quedaría esto sobre n. Entonces 2 más 5k sobre n. Entonces eso sería k por 5 sobre n. Listo, 5 sobre n. Y todo eso al cuadrado por 1/n. Entonces, pilas, chicos, miren que el delta de x es el mismo. Tiene que ser el mismo. Acá no está pasando eso. Miren que aquí hay un 5 y aquí no está ese 5. Pero entonces, muy sencillo. Lo que yo puedo hacer es multiplico por un 5 acá y divido por un 5. Y ese 5 por el que yo estoy dividiendo, como es una constante, es constante respecto a todas estas variables. Obviamente, entonces, ¿qué significa eso? Yo puedo sacar ese 5 a dividir acá delante de todos. Y ahora ya sí tengo todo el pastel, ya tengo toda la fórmula. ¿Cómo así? Claro, yo ya tengo que delta de x, ya tengo que mi delta de x, estoy seguro de que es 5 sobre n. También ya tengo la certeza de que a, ¿cuánto vale? A vale 2. Entonces ahí ya puedo encontrar a b. ¿Por qué? Que resulta que estoy haciendo estas rayitas porque no me deja bajar. No sé por qué está todo cansón. Esa tableta y ese computadorcito y no está molestando. Pero entonces ahí yo ya tengo la certeza de que b menos a, o sea, b menos 2 sobre n, eso es delta de x, ¿no? Eso es nuestro delta de la definición. Y ya tenemos el resultado. Tiene que ser igual a 5 sobre n. Entonces acá se me van las n con las n y obtengo que b menos 2 es igual a 5 y b sería igual a 7. Y aparte, ¿quién sería la función? Miren que están el FDA más
delta de x por k. Para nosotros era y. Miren que eso es esto de todo este paréntesis. O sea que tomaron todo esto y lo elevaron al cuadrado. En otras palabras, ya habíamos dicho ahora, debe ser alguna cosa elevada al cuadrado. Eso sería simplemente f de x. Esto era, o sea, f de x al cuadrado. Ya tenemos todo, entonces ya podemos decir que no es nuestra integral. Esa integral era la integral desde a, o sea, desde 2 hasta b, o sea, 7, de la función, o sea, x al cuadrado, por el diferencial de x. Entonces ahí no, esta era la integral. Miren que era lo más de sencillita, pero nos la dieron muy maquillada. Pues había que darle la forma. Listo, entonces, acá como responderíamos, A vale 2, uy, A vale 2, B vale 7, C, miren que es 1 sobre C. Miren, 1 sobre C. Uy, sí, me lo retragué. Un quinto. Todo esto sería esta integral, pero aquí va el un quinto. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces el C sería, miren que el C no es toda la fracción, es lo que está abajo nada más. O sea que C es 5. Y P es el grado de la función, o sea, 2 también. Y aparte nos dicen el valor del límite. O sea, encontrar este límite. Pero resulta que este límite es hacer esta integral. Entonces, si ustedes hacen esta integral, encontrarían este valor numérico. Por eso hay que entender bien el concepto, porque nos dice por el teorema fundamental del cálculo. Sí, ¿y qué es el teorema fundamental del cálculo? Ahorita les mostré la forma derivada. Ahora vámonos para la forma integrada, que es, o sea, es la comprobación que nosotros le hacíamos, pero yo les dije, yo eso no lo he explicado. Entonces, ahora sí vamos a explicarlo y aparte vamos a tratar el ejercicio que la compañera nos mandó. Entonces, este sí quedó claro hasta el momento, todo va a quedar claro, todo muy bien. Recuerden que si alguien tiene alguna duda, me preguntan. O sea, yo estoy interpretando que como nadie me interrumpe, estamos yendo bien. ¿Listo? Por eso no les dé pena. Ahora, la compañera podría volver a enviar ese ejercicio. Como ahorita me salí de la reunión y me volví a entrar. Miren que este límite, o sea, que hay puros iguales. Este límite es igual a este límite y es igual al límite de abajo. Incluso con el un quinto sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque yo multipliqué y dividí. O sea, sigue siendo igual, 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 hasta llegar igual a esta integral. Entonces, si ustedes resuelven esta integral y la multiplican por un quinto, ese es el valor del límite que les están pidiendo. Listo. Ah, bueno, y pilas, miren otra cosa. Ahí les están diciendo, a ustedes ese límite les va a dar una cosa sobre 3. Hagámoslo a ver. Un quinto por un tercio que multiplica a 7 a la 3 menos 2 a la 3. R tercios, donde R es. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Evaluar esto de acá y multiplicarlo por un quinto. Y eso va a dar un decimal arriba. Eso va a dar un decimal arriba. A ver, hagámoslo. O sea, como nos lo están pidiendo específicamente que deje ese 3 abajo, ese 3 déjemelo abajo, no me haga la división completa. Opere todo lo demás, o sea, 7 a la 3 menos 2 a la 3
Eso dividido entre 5. Y acá iría un 67. Entonces para el R sería 67. Cuidado con esas cáscaras que les tiran ahí los profes. Solo es entender bien el enunciado. O sea, por ejemplo, ese 67. Ahí no era evalúe el límite y dígame cuánto le da, sino que llévemelo a esta forma, a un número sobre 3 y dígame cuál es el número que está en el numerador. Chicos, recuerden porfa llenar la asistencia, los que no la hayan llenado, que igual al iniciar sesión ya les pedía registro. Bueno, entonces acá, ¿qué nos dicen? Una función cuyo dominio son todos los reales. Entonces ahorita recuerden lo que hablamos ahora, si una función es continua, es integrable en ese punto. ¿Sí o no? Listo. Entonces, al final no me dejó, ya no me deja escribir con los dedos, ya solo me deja con el mouse. Entonces nos dicen que g de 0 es 1, que g de 2 es 3 y que g2' es 4. Bueno, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Hay que hacer integración por partes. Y nosotros decimos, u es nuestra x. Entonces, ¿quién es nuestro du? De x. Recuerden que la integración por partes es u por b, u por b, menos b de u. Esa sería la integral de u de b. Nosotros necesitamos saber quién es. Quién es u, que ya la identificamos, y quién es db. Entonces, nuestro db sería todo lo demás, o sea, g doble prima de x por el diferencial de x. Entonces, si nosotros integramos esto, ¿qué? Nos quedaría g', ¿no? Porque aquí derivamos dos veces, entonces si nos devolvemos al integrar, sería g' solito, ¿o no? Entonces, acá sería u por b, entonces x por g' de x, vamos a ponerle nombre a esta integral. Esto se va a llamar y. Entonces, nuestra y sería esto que estoy escribiendo acá. Sería x por g' de x pilas evaluada de 0 a 2 menos b de u integral de 0 a 2 de b de u, o sea, g' de x por el diferencial de x. Entonces, aquí a la izquierda, en esta primera parte de y, aquí, nosotros ¿qué tendríamos? Habría que reemplazar 2 por g' de 2 menos 0 por g' de 0. Y todo eso menos, recuerden que aquí nada más hice esa parte izquierda de y, menos la integral de 0 a 2 de g'. Entonces lo mismo de ahorita. Si yo integro a g', ¿a quién voy a obtener? A g de x. Pero pilas, a ella la tengo que evaluar porque la acabo de integrar. De manera definida de 0 a 2. Listo, entonces esto aquí ¿qué sería? 2, aquí viene una cáscara muy poderosa del ejercicio y es que g' de 2 la tenemos. Miren, aquí está, es 4. Pero g' de 0 no la tenemos y no la necesitamos porque eso nos lo está multiplicando un 0.
Entonces miren que ahí, yo desde que lo leí pensé que faltaba información, pero es porque esto no lo anula. Entonces, independientemente de lo que valga, como lo multiplica un cero, chao. Entonces acá sería 2 por g' de 2, 4. Entonces aquí había que multiplicarla por 4. Menos sería entonces pilas con este menos, muchachos, por favor. Voy a abrir paréntesis. Este menos me modifica a toda esa evaluación que yo vaya a hacer. O sea, acá sería menos que multiplica g de 2 menos g de 0. Que de hecho esa es la propiedad más importante de la integral definida y no la dije, vamos a decirla por acá. Cuando ustedes tengan, esa es el teorema fundamental del cálculo de la forma integrada. Si ustedes tienen la integral de a a b de f de x, esto sería la función integrada evaluada arriba menos la función integrada, miren que ya es una f diferente, evaluada abajo. ¿Listo? Eso es el teorema fundamental de la forma integrada. Eso es todo. Y es lo que estamos aplicando aquí. El de arriba, la función integrada evaluada arriba menos la función integrada evaluada abajo. Entonces, ¿aquí qué nos da? 2 por 4, 8, menos g de 2, o sea, menos 3 y pilas. Menos con menos, es decir, este menos con este menos se me convierte en un más. G de 0, eso es igual a 1. Entonces aquí tendremos que esto es 8 menos 3, 5, más 1, 6. Entonces, conclusión, esa integral es igual a 6. Y exactamente igual a como resolvimos esta, se resuelve la otra que les mostré por aquí, solo que es un poquito más larga. Esta, también con integración por partes, miren que les dan las condiciones, todo tal cual, igualito. Listo, entonces, de hecho, miren que acá falta la misma información. O sea, falta P doble prima de 0 y falta P prima de 0. Pero oh, sorpresa, porque es que por acá hay un 0, entonces cuando ustedes los evalúen, va a pasar esto mismo de acá. Hay un 0 que me multiplica a esos datos desconocidos. Entonces, independientemente de cuál valor es, no me importa si lo tengo o no, porque se me convierte en un 0. Listo, chicos, entonces de esa manera, a grosso modo, hablamos pues como de todos los temas que hay en el parcial 2. Simplemente es que ya sigan repasando algo. Sí, es relativamente fácil, con mucho gusto. Entonces ya nada, el compromiso que yo les había dicho, nada más es que continúen estudiando por cuenta propia. Miren que esos son los ejercicios virtuales, los que tengo, pues los que resolvimos hoy. Entre comillas, los difíciles. Entonces, realmente no es complicado, sino entender los conceptos. Después, obviamente, primero los ejemplos fáciles, como hicimos, y de ahí subir un poquito el nivel porque es necesario. Tengan en cuenta, muchachos, que la clase del profesor y los talleres que nosotros dictamos aquí no es suficiente para ganar el examen. ¿Por qué? Porque eso se trata de trabajo independiente. Si ustedes estudian por cuenta propia, una horita diaria, los fines de semana, cositas así, no dejen todo por última hora, vale la pena. Entonces, por eso les gastamos esos 5 o 10 minuticos al drive, que realmente ahí está todo. Incluso miren que por aquí hay uno muy interesante. Ah, bueno, nos quedó faltando lo de integrales divergentes. Miren que aquí hay un ejercicio virtual que habla de eso y está completamente solucionado. Listo, entonces para los apuntes, ahí ya envié la asistencia. Para los apuntes se los voy a enviar entonces ahorita, porque yo les envié el primero, pero les voy a enviar ahorita al grupo de WhatsApp un PDF donde esté el recorte de esos ejercicios que acabamos de resolver.
Recuerden pues que también al principio les mostré los enlaces de internet donde está toda la teoría, eso es muy importante, y ejemplitos relativamente digeribles que los hizo el profesor Javier Porras, entonces para que le gasten el tiempo a eso y los videos oficiales de la universidad que también valen la pena. Bueno chicos, entonces no siendo más, Profe, ¿cuál es el link de WhatsApp? listo, dale, lo me envío. Ahí es donde les comparto las invitaciones de los talleres y el material de estudio también, pues o sea, el Drive. Listo, ahí lo envié al chat. Como siempre termino los talleres, los comentarios, críticas constructivas y sugerencias siempre son muy bien recibidas. Espero pues que todo les haya quedado muy claro. Con el mayor de los gustos, igual cualquier duda la solucionamos por ahí por el grupo de talleres. También tengan muy presente lo que les mostré al inicio del taller, que hay unos enlaces donde ustedes pueden solicitar tutorías personalizadas. Eso es sin costo y por parte de Bienestar Universitario. Entonces son tutores que son de la universidad y que son vinculados con Bienestar y que ustedes no les tienen que pagar nada. Las pueden solicitar virtuales o presenciales. Y entonces eso sería todo, chicos. Les deseo muchos éxitos para sus exámenes y seguimos en comunicación. Un feliz resto de día.